Pues el 2 de noviembre estamos aquí en Selvanova y tenemos el inicio de lo que son los primeros cotos. Aquí hemos quedado con Alejandro porque queremos hablar hoy con Alex, que lo tenemos aquí, que nos va a volar el dron. Queremos hablar con Alejandro de Coto 9, ese que está en las villas, porque ya me parece que hay la primera villa de muestra y podemos enseñarla ya. Y bueno, pues vamos a ver a Alejandro, a ver si está por aquí. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Aquí empezamos la mañana. Alex lleva el dron ahí colgando, nos va a hacer un vuelo de dron para ver la villa desde arriba, cómo evoluciona. Apenas hace 2 meses que salió este desarrollo a la venta, el Coto 9, me sorprendió un poquito, pero qué bueno. Ya allí René ya tiene su villa, felicidades. Y bueno, lo de villa es porque son casas y lo vamos a ver ahora con Alejandro, a ver qué nos explica. Estamos acercándonos a las oficinas. Acordaros que si veis el vídeo, que si te interesa, te gusta, son los mismos precios que si vienes a las oficinas. Por eso siempre pongo en contacto con Alejandro o el mío, los mismos descuentos. Y lo que necesito que digáis que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya. Nos vamos a ir seguramente con un carrito de golf y aquí va a llegar en un momento. Me imagino que está con algún cliente. Fíjate, ahora estamos aquí grabando ya. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están, Alex? Hola. Qué bueno. Pues, ¿qué vas a hacer ahora? Ahorita, Paco, voy por las llaves de la casa muestra del nuevo Coto 9. Ajá. Unas agüitas. ¿Tú quieres una agüita, Paco? Sí, también. 3 agüitas y todo listo ya para el recorrido. Qué bueno. Vamos a conocer entonces la casita. Las casitas de Coto 9, así es. Muy bien. Pues a eso estamos, a eso. Bueno, pues gracias, Alejandro, por el agüita. Vamos a ponernos cómodos y de aquí salimos de las mismas oficinas. Si venís aquí a Selvanova, poneros en contacto con Alejandro directamente, a su número de teléfono que voy a poner, o poneros en contacto conmigo. Son los mismos precios, ya lo veis, la empresa, mismos descuentos, las mismas ayudas. Todo mismo. Y al revés, porque Alejandro la verdad que os va a ayudar muy bien. Bueno, aquí tenemos la bonita y nosotros nos vamos para arriba, porque el Coto 9 está al final. Hay una rotonda que se está construyendo, yo no sé si ya han terminado de construir, y ahí tenemos la villa del Coto 9 a la izquierda. Alex nos va a grabar con el dron. Alex va a hacer unas grabaciones desde aquí para que veáis cómo está la construcción y también la distancia de la playa. A ver si se puede ver, y lo que hay alrededor. Exactamente, Paco. Este camino ya muchos lo conocen. Sí. Para los que no han visto, es la primera vez que ven algo de Selvanova. Es una avenida que está muy bien cuidada en el tema de áreas verdes. Se le da buen mantenimiento, se ve agradable. Más que nada lo hacemos como empresa para que ustedes, los propietarios, tengan plusvalía, se sientan cómodos al momento de llegar a sus propiedades. Estamos sobre avenida 38, a 8-9 minutos de la playa de la 38, quinta avenida, a 3 minutitos de Plaza de las Américas. Entonces un muy buen punto en tema residencial. Para los que planean hacer alguna inversión les puede interesar esta zona. La verdad que sí, hasta ahora hemos enfocado mucho la venta en el Coto 8, que es el que estaba a la venta y sigue a la venta todavía. Si alguien está interesado, hemos hecho ya 4 o 5 vídeos aquí en el Coto 8. Ha habido muchas ventas porque está muy interesante, y ahora vamos a la otra parte, porque hace un coto que es villas, otro coto que es departamento. Ahora pasamos al de las villas, que lo tenemos aquí delante. Exactamente, Paco. Ya vamos a conocer al fin las casas muestras del Coto 9. Y la vez que nos hacía falta conocer ya como tal cómo va a ser. Pues bueno, aquí tenemos una actividad. Pues sí, esta es la entrada del Coto 9. Una vuelta aquí a la rotonda para que veas. Esta sí, empieza a darle la vuelta. Por aquí iríamos a la zona de la CTM. Esta exactamente te conecta con CTM, ¿no? Flor de Ciruelos. Donde está Rally Visa, el Visa Center, Villar. Ahí mero. Y por aquí iríamos a otra avenida. Acá está todo derecho, en un futuro conectaremos con Lilis. Qué bueno. Pues esto lo están construyendo ahora en este momento y se va a ampliar los cotos, van a haber 2 o 3 cotos más, ¿a que sí? Exactamente, estamos esperando unos 2 o 3 cotos más todavía de Selvanova. Aquí bueno. pues ya están empezando con movimiento de tierras, aplanando. Aquí va a haber casas, aquí al lado va a haber más departamentos.
Aún no sabemos qué proyecto va a ser Paco ni cómo van a estar desarrollados, pero ya se está iniciando con eso. Pues aquí vamos ahora a entrar por el coto 9. Oye, qué avanzado lo veo, qué avanzado. Apenas 2 meses lleva a la venta, ¿no? Lleva más o menos aproximadamente. Pues vamos a bajar. Ahí está Alex. Esto lleva, como quien dice, 2 meses a la venta. Y mira cómo se ven las casas ya. Acordaros que aquí en las villas va a ser como un cuadrado y en medio están las amenidades. Entramos por lo de seguridad. Acordaros, siempre hay seguridad en todos los cotos que tiene Selvanova. Nadie puede entrar aquí sin una tarjeta de con el vigilante dándole permiso. Ya vemos cómo está hecha la calle. Ahí va Alex. Aquí está la fachada de nuestros modelos. Esta es la fachada de las casas. Las casas, así es. Es tipo sauce, tipo encino y topacio. Hay 3 tipos de modelos de casas. Exactamente, vamos a conocer las 3. Todas son de 3 habitaciones. Unas un poquito más pequeñas que otras. Ya es cuestión de gustos, de amplitud, para ver cuál se puede adaptar más a lo que ustedes están buscando. Muy bien, iremos diciendo precios según vayamos visitándolas, ¿no? Exactamente, así es. La primera que vamos a visitar, ¿cuál es? Es el modelo encino, que es el más grande. Esta es la casa más grande. ¿Todas tienen 2 plazas de aparcamiento? 2 plazas de aparcamiento, a excepción de la casa más pequeña, la topacio. Por la construcción es más pequeña, solamente hay espacio para uno. Pero los otros 2 modelos, encino y sauce, te caben 2 perfectamente. Bueno, pues aquí el terreno en el que está construido esta, ¿cuántos metros cuadrados es? Estas son aproximadamente 115 metros de terreno. Ajá. Con 163 de construcción. Muy bien. Así es. Pues vamos a conocerlo. 3 habitaciones, 2 plazas de garaje, ya lo estáis viendo. Me recuerda un poquito al de Serena, pero al de Serena es mucho mejor aún, por el espacio que tienen. Pero está muy bonito, me gusta mucho. Acordaros que está todavía en construcción todo. Esto lo han adelantado para que los clientes vengan y lo vean cómo quedaría su casa. Bueno, pues aquí de entrar, a ver qué me encuentro. Me encuentro como una especie de puerta que me lleva al baño común, que está justo debajo de las escaleras. Este baño común para las visitas. Y justo al lado de esta puerta tenemos otra puerta, al lado de la entrada, que en este caso sería pues para guardar trastos. O guardar cualquier cosa, se le puede poner un poco todo, lo que quieras poner, estanterías y tal. Lo primero que veo es la cocina, justo al lado de la entrada. Es una cocina que se entrega allá así como la estoy viendo. Viene la cocina sin electrodomésticos, lo que es refrigerador, el horno, microondas, campana no están incluidos, pero sí la barra americana con el granito, todo el tema de carpintería, tarja doble. ¿Los armarios también van incluidos? Exactamente, así es. Qué bueno. Pues ese es el equipamiento que tienen. Los electrodomésticos, haceros a la idea de que no están puestos, así lo van a entregar. Y una vez que hemos visto la cocina, que yo la veo bien para cocinar, Tamaño, sí. tenemos una sala comedor que a Alex no me gusta cómo está sentado, pero la sala comedor se ve muy bonita, con unas escaleras que no molestan para nada, con una vista a la terraza. Aquí es Todavía no está limpio, todavía no está bien montado, porque es muy reciente todo esto, ¿no? El jueves fue cuando ya más o menos nos empezaron a dar autorización para ingresar, a reserva de que todavía faltan dos, tres detalles. Porque todavía no está totalmente decorada. Exactamente, pero ya se pueden dar una idea muy amplia y muy general de cómo está ya por dentro, porque anteriormente no tenemos casa muestra, Paco, no sé si lo recuerdas, como tal de estos modelos. Entonces ahorita ya se pueden dar una idea de cómo están construidas por dentro, los espacios que se tienen, los acabados, etc. Mira, me voy a poner desde acá para que veamos desde esta posición de la cocina que aquí hay un closet también. Exactamente, ese es el área de lavado, Paco. El área del lavado, esto no va incluido, Exactamente, el trono. pero sí irá incluido o lo que es lo del agua caliente, ¿no? Sí, el boiler sí. El boiler sí irá incluido, que me parece que va ahí. Ahí lo van a instalar. Eso sí irá incluido, la lavadora secadora no. Ya veis que tiene un grifo también aquí.
Bueno, pues otra vez viendo la sala comedor, me quiero acercar a esta parte. Acordaros, todo esto está así porque no está todavía decorado como tiene que quedar. Si viniéramos dentro de un mes, seguramente ya lo veríamos así. Esta sería la subida a la escalera para la segunda planta. ¿El aire acondicionado sí va incluido o no? ¿A que no? El aire acondicionado, bien, tengo ahorita buenos beneficios para tus suscriptores, Paco. A ver, vamos a enfocar a Alejandro de nuevo porque... Contáctenme y se van a ver una buena sorpresa en el tema de electrodomésticos. Ahorita ya por lineamientos de la empresa públicamente no podemos decir promociones, pero ahorita que tomas el tema de los aires, contáctenme y yo les voy a conseguir algo que les va a interesar muchísimo. Pues esto es por otro motivo por el que os digo que si veis el vídeo a través de Paco Riviera Maya, se lo digáis así a Alejandro y él, dentro de lo que pueda, os va a dar el máximo apoyo, que a lo mejor otro vendedor de la empresa se lo calla para no meterse en problemas y él, sin embargo, apoya. Exactamente, entonces tengo ahorita, aparte de lo que les comento que es el stock por default, por lo que se entrega la casa, tengo buenos beneficios, buenas promociones. Tema de electrodomésticos, por ejemplo, aires, hay algo que se puede hacer, entonces sí hay posibilidad. Bueno, yo es que no oigo muy bien, me gustaría que hablase un poquito más alto, Alejandro, porque vienes calmado, vienes de casa. Otra de las cosas importantes que me ha ocurrido estos días, cuando hemos hablado de Selvanova Coto 8, es que le ha gustado mucho a la gente saber que los que están en Estados Unidos a través del banco HSBC reciben un crédito hipotecario, ¿es así? Tenemos financiamiento ya para mexicanos que viven en Estados Unidos, desde un 10% de enganche, Paco, y un financiamiento hasta 20 años. Qué bueno. La posesión de la casa será prácticamente inmediata, se te entrega, tú te quedas con tu hipoteca con el banco y ya la puedes disfrutar libremente. Es una opción que te permite hacer abonos a capital, hacer pagos anticipados, incluso liquidar el crédito antes de tiempo. Bueno, es importante lo que está diciendo Alejandro. Yo lo entiendo desde este punto de vista. Cuando vendo preventas, estoy vendiendo muchas preventas, no es así como funciona aquí en Selvanova. Pero Selvanova os ayuda aún más. ¿Por qué? Porque solamente os pide el 10% de enganche. A partir de ahí os puede conseguir el préstamo hipotecario. Algo importantísimo. Yo creo que trabajáis muy bien ese tema. Sobre todo para mexicanos que están en Estados Unidos, que tienen un interés en tener una propiedad en la Riviera Maya. Exactamente. Ahora sí que para los mexicanos que viven aquí en territorio nacional, tenemos muchas opciones de crédito. Para mexicanos que viven en Estados Unidos, trabajamos con HSBC. Ellos les toman en cuenta sus ingresos allá en Estados Unidos, sus direcciones, se checan buró tanto en México como en Estados Unidos y es una hipoteca a una tasa de tasa nacional. Bueno, creen que va a ser una tasa más cara, es la misma del mercado. Hay una serie de papeleo que a veces nos cansa, porque a mí también me cansan los papeleos, pero os va a ayudar con todo ese tema para que se haga lo más suave posible. Vamos a recordar otra vez lo que hemos hecho en esta primera planta. Hemos entrado por la puerta. Tenemos lo que es un closet pequeñito aquí que lo puedes tú adecuar a tu gusto. Tenemos el baño común para las visitas. Tenemos la zona de lavado que tenemos aquí. Una buena cocina con piedra de granito, que a mí me encanta, o de mármol. Mármol es un granito. Sí, de los dos. Luego tenemos que te entran los closets que habéis visto ahí. Todos estos closets te entran aquí en la venta. Exacto. La tarja doble viene, Paco. Y esta casa tiene una particularidad que la hace muy cómoda. En la planta alta, Paco, vamos a encontrar 3 recámaras de buen espacio, cada una con su baño completo. Cada recámara con su baño completo. ¿Me recuerdas cómo se llama esta casa? Esta casa es tipo sauce. Sauce. Así es. Ok. Pues esta casa tipo sauce, ¿tiene cuántos metros cuadrados? 163 hasta 175, dependiendo de la ubicación que escojamos. Pues tiene unos metros cuadrados muy respetables, porque ya lo estoy viendo en la primera planta, en la sala comedor, lo a gusto que me siento, no me siento para nada estrecho, donde tienes aquí esta terraza, que se la van a dar embaldosada así como se ve. Exactamente, Paco. Y recuerda que las casas que todavía quedan tipo villas, que están al centro, sí, vas a tener esta área de jardín, pero una puerta para acceder directamente a la piscina y la alberca. Para el área común de las amenidades, con lo que va a tener es alberca. ¿Qué más va a tener? Va a haber 2 piscinas de muy buen tamaño, una piscina con Kids Club, ¿sí?, y otra piscina con gimnasio completo. Total, que tenemos gimnasio, Kids Club y 2 albercas amplias con chapoteadero, ¿no? Exactamente. Y del proyecto total, solamente el 40% de las casas son las que van a tener la puerta de acceso directo a las piscinas, porque son las casas que están al centro. Tenemos casas al centro y otras alrededor, como en este caso.
Bueno, pues aquí felicitar a René porque fue el primero en comprar y eligió la mejor ubicación. En este momento todavía queda disponibilidad de ubicaciones. Me quedan todavía 8 casas que tienen la ventaja o el privilegio de tener la puerta de acceso directo a la piscina desde tu jardín. Bueno, pues ya lo sabéis, si estáis viendo el vídeo y queréis una buena ubicación, también Alejandro os puede aconsejar qué ubicación es la que podéis elegir. Eso es lo bueno de comprar al principio en una compra de un desarrollo, que eliges la ubicación. Ahora nos vamos a ir a la planta de arriba. Yo ahora me estoy imaginando, en este caso queda así con el pasto ahí y las palmeritas, pero en la otra parte, que es lo que está comentando Alejandro, una puertecita y tenemos la alberca ahí. Qué pena que todavía no lo podamos ver. Podemos asomarnos, por ejemplo, para ver alguna casa que esté casi terminada, ver esa diferencia. Bueno, cuando esté acabada es diferente. Un poco más y te das con la lámpara, ¿no? De lo alto que eres. Bueno, pues vamos a subir a la parte de arriba, a la segunda planta. Alex no ha querido volar el dron porque dice que quiere conocer las particularidades de esta casa. Pues venga, acércate. Vamos. ¿Ya subiste? Ya subió. Bueno, pues este es el cristal que tenemos aquí. La escalera que está fenomenal. Sí. Y tal como subimos por la escalera tenemos... Este es el portal que te encuentras. Una de las habitaciones, otra de las habitaciones, le dicen recámaras aquí en México. Y la última recámara la tenemos ahí. Me voy a ir a la izquierda para luego acercarme a aquella zona. La izquierda, yo creo que la habitación de matrimonio, ¿o no? No, me he equivocado. La principal la vamos a tener de este lado. Es verdad, porque tiene una terraza con sillas. Exactamente. Pues es que lo he dicho porque me parecía amplia, me parecía grande y que también tiene una terraza. Por eso lo estaba comentando. Mira cómo queda. Tienes una terraza a la calle principal de aquí. La terraza se ve amplia, no es pequeñita. No es que hay terrazas que son como para disimular. Sí, que esta se puede disfrutar. Aquí puedes poner, por ejemplo, un par de mesitas de exterior o de sillitas. Y realmente está disfrutable, está aprovechable. Yo sí, lo veo disfrutable. Acordaros que ahora está en obras esto, pero esto cuando esté acabado va a haber planta, va a haber arbolito, va a haber un poco de todo, se va a ver naturaleza. Ahí tenemos Paco Coto 8. Sí, ahí, justo ahí al lado. Tenemos muchos clientes que están interesados en comprar en ese edificio y me dicen que hay enfrente. Bueno, enfrente está Coto 9, que es esto que estamos viendo. Bueno, pues lo que estáis comprando ahí también felicidades porque es otra buena opción que habéis hecho. Un buen precio porque está cerca de los 2 millones o 2 millones y poquito, depende de los metros que tenga. Y desde aquí hay accesos comunes, que puede ser ese uno de ellos, ¿no? Los centrales, exactamente, a la piscina. Entonces, por ese acceso central iríamos a ver lo que es el área común. Y yo, por ejemplo, si soy propietario de esta vivienda, por ahí me acercaría a la alberca. Exactamente, Paco, sales de tu casa, cruzas, va a haber 2 accesos. Este que está al inicio y del otro lado va a haber otro. Pues de aquí a la alberca creo que hay 50 metros, no debe haber más. Sí, realmente cerca. Realmente es un complejo pequeño. Son aproximadamente 110 casas. Con un buen diseño, es una comunidad que se va a vivir muy bien y que va a tener una particularidad, que el tema de las villas, los que alcancen, pues van a vivir muy cómodo, muy tranquilo, porque te va a explicar la recámara principal, la terraza que tienes y las vistas que pudieras llegar a tener. Oye, me estoy fijando en el techo, mira qué techo más bonito habéis puesto, con sus luces, va a quedar fenomenal. Bueno, pues volvemos a entrar aquí en la habitación, en la recámara, y lo que veo aquí es que tengo la cama, tengo el aire acondicionado, un buen espejo. Tengo aquí para poner la televisión, por ejemplo, pero me falta el closet y me falta el baño. Vamos a verlo, ¿no? Aquí está, Paco, y de muy buen tamaño, ¿eh? Sí, pues mira. Esta es una de invitados, no es la principal. Este closet que tenemos, así como está, se entrega. Sí. Pues esto va incluido. En esta habitación no va incluido nada de lo que estamos viendo, pero el aire acondicionado, acordaros que Alejandro puede hacer algo para vosotros. Exactamente. Porque el aire acondicionado no va incluido, pero se podría hacer algo. Entonces, una vez que tenemos claro que solamente entra este closet, vamos a ir al baño. Y en el baño, tal como lo vemos, que se ve amplio y se ve bonito. Los baños vienen tal cual como lo estás viendo, Paco. El baño, tal como está, pero este de aquí creo que no va incluido. Va incluido aquí en las casas. ¿En las casas va incluido? El cancel va incluido, WC, la placa de mármol, el lavamanos está incluido. Ah, que bueno, aquí abajo le pueden poner un mueblecito. Un mueble de madera, así es. Pues lo que estáis viendo está incluido, a excepción del tema de decoración. Se ve bonito y aparte ahí tenéis una entrada de aire que siempre ayuda mucho en un baño. Bueno, pues de aquí yo ya voy a terminar lo que es esta habitación, esta primera recámara.
Entonces, por aquí subimos, por esta parte de aquí, de la escalera. Os dije que me giraba a la izquierda y ahora voy a ir de frente. Aquí de frente, bueno, están todavía reparando alguna cosita que otra, por eso esa mancha de ahí. Y no está colocado ni la decoración ni la cama no está bien colocada, porque esta cama iría ahí al lado y se vería como queda. Este closet va incluido, sí, tal como lo veis. Aquí tenemos el closet en la parte de la misma habitación. Va a quedar bien. Tenemos una buen ventanal y otro baño en esta habitación. Todas las habitaciones tienen baño. Su baño completo, que es un tema muy cómodo. Imagínense, aquí es un lugar turístico. Si ustedes viven aquí o vienen con familia, realmente van a recibir muchas visitas. Claro. Es muy cómodo para todos, tanto para ti como para tus visitas, que cada habitación tenga su baño. O sea, mira, yo por ejemplo me puedo imaginar renta vacacional. A veces se juntan 2 y 3 familias para venir de vacaciones aquí a Riviera Maya. Pues cada habitación puede venir una pareja, tener su intimidad y las 3 parejas salen de fiesta luego a la playa, cenotes, a donde sea. Otra opción es renta a largo plazo. Somos 3 parejas, ganamos un dinerito cada pareja y aprovechamos para compartir la casa, cada uno con su habitación y su intimidad, y pagamos la casa, la renta a largo plazo. ¿Es algo así más o menos lo que...? Es lo que se puede hacer, o para quien esté pensado ya venirse a retirar o a vivir aquí, también sus visitas y ustedes van a estar muy cómodos por el tema de que cada quien tiene su propio baño completo. No, no solamente esa es la ventaja. Cuando yo estoy vendiendo un desarrollo de preventa cerca de la playa y tal, que tienen todas sus ventajas, porque la verdad que las tienen, pero lo que son el mantenimiento es muy alto, porque son $2,7 el metro cuadrado. Tú imagínate pagar $2,7 el metro cuadrado de esta casa, subiría pues a lo mejor 7.000 o 8.000 pesos en el mes. En este caso, ¿el mantenimiento cuánto es? Es muy por debajo de lo que comentas, Paco. Son 1.500 pesos mensuales. Total, que con 1.500 pesos mensuales te está diciendo Alejandro que tú pagas el de seguridad, que pagas el mantenimiento de las calles, que pagas las cámaras de vigilancia. ¿Qué más pagan? Pagas mantenimiento de piscinas, mantenimiento de gimnasio, mantenimiento de área social, limpieza de áreas sociales, de los baños, jardinería en general de áreas comunes. Y más lo que tú comentaste, Paco. Y para ser un desarrollo con tan pocas casas, porque ¿cuántas casas son? Ciento y poco, ¿no? Aproximadamente 115 casas, Paco. Yo lo veo mantenimiento bastante bajo, bastante bajo. Es una de sus especialidades, porque no solamente que compres la casa, sino que me cuesta mensualmente mantener todo lo que hay afuera, que es lo que de verdad te da plusvalía. Cierto. Todo esto que vosotros hacéis, es una plusvalía tremenda. Exactamente, Paco. Como tú lo comentas, entonces es un mantenimiento competitivo. No es algo que te va, digamos, a costar trabajo pagar mes con mes. Realmente es una cuota muy accesible. Otra de las cosas que a vosotros os está haciendo ganar los clientes es que trabajáis con buena calidad. Sí. Lo que estamos viendo en las construcciones, trabajáis con buena calidad y casi siempre estáis dando todo prácticamente casi acabado. Quiere decir que estáis vendiendo y como mucho en 3 o 4 meses se le entrega al cliente. Sí, realmente los tiempos de espera aquí con nosotros no son muy largos. Tenemos todo lo que está a la venta prácticamente está en fase de terminación o con tiempos ya muy avanzados. Caso para este punto de Coto 8, pues lo tenemos prácticamente todo listo. Acordaros que está a la venta desde hace 2 meses solamente, 2 meses. Bueno, vamos a pasar otra vez aquí a la recámara. Estamos en esta recámara, la segunda que estamos viendo. Ya lo habéis visto que no está decorado todavía, no está colocado todo, pero sí nos podemos hacer una idea de cómo va a quedar. Y el baño, pues está, el baño lo necesario. Aquí estaría lo que es el espejo. El espejo lo ha incluido, ¿no? Espejo no, Paco. Ajá. Realmente, como te comenté, así como lo estamos viendo, es prácticamente... Esta sería la ducha, que está fenomenal. A mí, yo aquí me ducho a gusto. Y el espejo, pues nada, cada uno a su gusto el espejo. Porque muchas veces te pones un espejo y ese espejo lo odias, quieres otro. Exactamente. Entonces aquí ustedes pónganlo del tamaño que quieran y con el marco que ustedes deseen. Bueno, pues nos vamos a ir a la tercera habitación y así terminamos Sauce. Yo estoy haciendo muy tranquilo los vídeos, ya sabéis que mis vídeos son un poco largos, pero creo que estáis acompañándome y intento hacer las preguntas que veo que me van saliendo según voy recorriendo. Seguramente van a salir más preguntas que ni yo sé lo que voy a preguntar. En este caso ya estáis viendo que el pasillo es bastante ancho, sí. No es un pasillo estrecho y eso a mí me da comodidad, porque habéis visto que han puesto una planta, puedes poner cualquier cosa aquí. Exactamente, Paco. Una vez que llegamos a la última habitación, esta sería la recámara principal, según me ha dicho Alejandro. La recámara principal, Paco, así es. Entonces, en esta recámara principal no hay nada puesto en este momento. Es una pena, pero es así. Es que nos hemos adelantado a... Sí, le estamos dando la primicia prácticamente. Sí, es que esa es una ventaja de las que tenéis vosotros, porque estamos adelantándonos.
porque queremos que los que veis el vídeo Paco Riviera Maya seáis los que tenéis ubicación, porque si saco este vídeo en 2 semanas, a lo mejor esas ubicaciones tan buenas que tenéis ya están vendidas, porque Alejandro es uno de los vendedores de esta empresa. ¿Pero cuántos vendedores sois en la empresa? Somos aproximadamente 40 vendedores en Grupo Velas. A eso me refiero. Y dentro de los vendedores del Grupo Velas, yo con Alejandro estoy encantado. Bueno, pues la terraza amplia. Muy buena terraza, Paco. Esto daría a lo que es la carretera principal de la avenida 38. Sí. Entonces la vista que tenéis es esta, a vuestro propio patio, al patio de los vecinos, a la carretera principal, a las obras que tenemos enfrente, que va a ser otro coto más adelante, y toda esta calle hacia abajo, llegamos al mar en 9 minutos, 8 minutos. Acuérdate, Paco, que este tipo de casas en esta disposición que está por la parte del perímetro tienen esta vista. Las casas que están dentro del concepto de las villas, Sí. tu vista desde aquí va a ser a la piscina, Ajá. al área verde. Joder, qué maravilla. Sí. Eso me gusta muchísimo. Sí. Bueno, tenéis mosquitera, ya la habéis visto que la ponen aquí, la mosquitera. Estos cristales me imagino que son antirruido. Exactamente, la verdad. Están bien sellados y ahorita lo checamos, por ejemplo, están construyendo enfrente, ahorita le cerramos para que veamos el tema del ruido, Paco. Ajá. Mármol travertino al exterior también, que le da un acabado muy padre, muy bonito. Y Lo del techo, que es fabuloso y se ve madera. Y luego esto es lo del baño, también con mosquitera y la entrada de luz para el baño. Bueno, pues volvemos otra vez a la recámara principal. ¿Yo qué puedo deciros de la recámara principal? En este momento no está totalmente ni decorada ni equipada, pero ya vemos que tiene un aire acondicionado que Alejandro os puede hacer el favor de que os entre, siempre y cuando lleguéis a un acuerdo con él en la forma. Me imagino que también entra la forma de pago y todo eso, sí, ¿sí? ahí vemos varias alternativas, pero ahorita les podemos negociar algunas cosas importantes. De lo que vemos aquí no entra nada, absolutamente nada. La ventana sí, esto por supuesto, pero luego vamos a entrar a la zona del baño donde estamos. Y el closet sí que va incluido, este closet maravilloso que estáis viendo. Es amplio y donde la pareja puede disponer de su espacio. Aquí están las lámparas que irían ahí en la decoración, esto también, esto iría en la decoración. Tenemos aquí la zona donde os vais a lavar cada uno con su baño, por lo que vemos, su fregadero. Y un buen espejo que le pondría, que no va incluido, pero esto sí. Alfombra que vemos por ahí para decorar. Y luego ya la zona del baño íntimo, donde tenemos que todo esto va incluido, todo lo que estáis viendo menos las toallas. El suelo, pues oye, el suelo está impecable, me gusta mucho. Sí, todo está un poquito sucio, Paco, pero es muy bueno, está muy bonito este tipo de piso. Sí, me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque ahí tenemos mármol en las paredes y el suelo es muy parecido al mármol. Da la sensación de estar en algo fuerte, en algo sólido. Qué bueno. Bueno, pues esta casa Sauce que estamos viendo, de 170 y tantos metros, me parece recordar. 165, 173 aproximadamente. ¿Qué precio tiene? Esta, Paco, de 3.336.000 pesos. 3.330.000. 36, desde. Desde. Exactamente. Bueno, Que depende de la ubicación, depende de la siempre ubicación. es por la ubicación el problema, que sí. Estamos hablando que anda más o menos alrededor de los $168.000 Ajá. aproximadamente. Pues yo creo que el precio que os está dando Alejandro es muy bueno, muy correcto, y estáis en una ubicación admirable, porque aquí en Playa del Carmen todo lo que es Selvanova está muy valorado. Aparte, la construcción que ellos hacen, que es muy buena, la seguridad que tenéis, la buena llegada que tenéis a la playa, el tener unas amenidades increíbles, porque no solamente es que tú compres una buena casa, es que cuando tú compras una buena casa con unas amenidades que están bien trabajadas, que están bien mantenidas, como lo que vamos a ver en un rato, con 2 albercas grandes, con todo lo que nos has dicho, el gimnasio y todo eso, eso le da una plusvalía a tu casa tremenda. Sí, la combinación de la buena ubicación que comentas, Paco, más las amenidades y diseño, eso es la fórmula del éxito para que tu propiedad pueda tener una plusvalía. Mira, yo estoy viendo la parte del techo, que es una entrada de luz para que no gasten energía eléctrica durante el día, ¿no es así? Sí, estos cubos de luz te hacen muy amplio este espacio por la iluminación que te dan. La verdad es una sensación agradable. Sí. Bueno, pues yo me voy a bajar para abajo. Os digo que Selvanova, para estar de la Federal hacia afuera, no hacia el centro, es de los desarrollos más conocidos, más importantes de aquí de Playa del Carmen y más valorados. Ahí tenemos a Alex trabajando un poquito con su celular, ¿sí? Nos vamos a ir a conocer otra casa.
Ya hemos conocido Sauce. Volvemos otra vez a la entrada. Volvemos a ver que tiene 2 plazas de aparcamiento. Están trabajando a contrarreloj para dejarlo bonito. Y si quieres, antes de pasar a la siguiente casa, yo creo que sería bueno que vean un poco las amenidades desde fuera. ¿Sí? Por el ruido había parado la cámara porque pasaba la máquina. Pero aquí vamos a entrar en esta casa más que nada para enseñarles lo que decías del acceso desde la misma casa. Entonces, esta casa está en este momento en construcción, ya lo estáis viendo. No tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente, la escalera como está, en obra gris. Pero ¿por qué os enseño esto? Pues lo que estáis viendo ahí. Esa puerta es el acceso al área común. Va a tener un poquito de selva, un poquito de arbolitos, ¿no? Exactamente, de hecho ahí se ven los senderos, Paco. Todo esto va a tener unos senderos, esto de aquí va a ser senderos para poder andar. Sí. Y ahí enfrente, justo ahí enfrente, ahí tenemos una alberca común, ¿no? Exactamente, hay 2 albercas comunes de este lado. Entonces esas albercas comunes que las vamos a ver con el dron, con el vuelo de dron de Alex, es lo importante cuando decimos que tú tienes una plusvalía más alta cuando compras en una zona como esta. Otra cosa, tenéis supermercados aquí al lado, el Walmart, tenéis el Centro Comercial Las Américas, tenéis el ayuntamiento, bastantes aquí, cosas importantes muy cerca, ¿no? De la famosa Cruz de Servicios, que es el centro comercial, hay iglesias, está el nuevo Palacio Municipal. Estamos muy bien ubicados por aquí, Paco. Bueno, pues ahora hemos visto Sauce, que es esta de acá, si no me equivoco. ¿Esta cómo se llama? Esta la que vamos a ver es el modelo Encino. El modelo Encino. Encino, poquito más pequeño, pero también 3 recámaras con 3 baños completos, Paco. Bueno, modelo Encino lo recalco porque el otro es Sauce, este es modelo Encino, también tiene 2 aparcamientos también. Exactamente, también alcanza. Tiene 2 aparcamientos. Vamos a entrar por la puerta, todavía están en obra, ya lo veis, están arreglando todo. Lo primero que vamos a ver es la entrada. Siento mucho enseñarlo así, pero nos estamos adelantando. Más o menos ya os podéis hacer una idea de cómo se vería la entrada. La sala comedor está cambiada. Tenemos que los sofás están aquí justo a la entrada, con la entrada de luz por ahí. Justo cuando abrimos la puerta, aquí está el baño común, si no me equivoco. Este es el baño común, como lo estáis viendo. Las escaleras que están arriba. Y una vez que entramos en la sala comedor, que Ale la está disfrutando de ver, el aire. Y esta sería la parte de la cocina. La parte de la cocina la tenéis aquí a la izquierda. Cuando tú cocinas, estás de frente a la gente que va a comer. La tenéis aquí de frente. Esto es importante, porque estás en una conversación con las visitas, o con tus propios hijos, o con tu marido, con quien sea, ¿no? Estás aquí cocinando y estás interactuando. Alex está preparando el dron, que bueno. Acuérdate, Alex, que necesito que me grabes no muy alto aquí y luego vas subiendo para arriba para que se vean las amenidades. Para que se vean las amenidades que tenemos ahí enfrente. Que vean las albercas, cómo está en este momento construyéndose. Listo, Paco. Este modelo Encino, Paco, son 155 metros cuadrados de construcción, 3 recámaras, 3 baños completos, más medio baño planta baja. Bueno, pues son 20 metros menos que el modelo... El modelo Sauce. Exactamente, son 20 metros cuadrados que también se verá reflejado en el precio, ¿no? En el precio, así es. Esto lo tenemos... Entonces, si a uno le parece un poquitín alto el precio, pues puede cambiar por este modelo de construcción. Exactamente. O que le gusta más este modelo de construcción, simplemente. También a veces no pasa por el tema del precio, sino el diseño. El diseño. Distribución. También es muy buena opción, Paco. Otra cosa que le estaba comentando, el tema del diseño. Ya hemos visto que aquí la parte de sofá, de sala de estar, está pegado a la puerta. En el otro está pegado a al final, al jardín. Al jardín. Así es. Bueno, pues en este caso estaba resaltando que tenemos ahí la cocina y que esta sería donde estaría la mesa. Y en este caso tenemos la terraza, ya lo habéis visto, que en este momento la he puesto así de esta manera, con siempre un trocito de baldosas. Y que si esto fuera en la zona donde están las amenidades, tendríais en algunas una puerta para acceder a ellas. Así es. Qué bueno, Alejandro. Yo estoy disfrutando de poder enseñar estas casas a los que nos siguen en el canal. Acordaros que todo lo que es la cocina
todo lo que es la cocina no va incluido los Los electrodomésticos. electrodomésticos como refrigerador, estufa, campana, Paco, no están incluidos. Entonces ya veis que todo lo que es mueble, tipo mueble, sí va incluido. Sí, Igual como esta piedra de mármol, igual como este mueble que hay aquí debajo. exactamente. Lo que es la campana, lo que es el horno, lo que es la nevera, no va incluido. Pero, sin embargo, yo creo que está muy bien. Exactamente. Bueno, pues esta primera planta la estoy haciendo más rápida que la anterior porque... Está todavía aquí en desarrollo. Pero Paco, pásale para que conozcas el nivel superior. Bueno, pues vamos a subir por la escalera. Me voy a encontrar 3 recámaras con 3 baños también. Alejandro? Sí, exactamente, Paco. Son 3 baños completos en la parte de arriba. Bueno, pues vamos a conocerlo. Aquí me voy a situar, aquí va con los cristales, como hemos visto antes, unos cristalitos transparentes, que queda muy bonito. Y tal como subimos, en otra casa nos girábamos a la izquierda y entrábamos en una habitación. En este caso es al revés, nos giramos a la derecha y nos encontramos con una de las recámaras, que no sé si es la principal o no. Esta sería la principal. ¿Esta sería la principal? Exactamente. Bueno, no puedo enseñaros mucho el baño porque ya veis que está todo aquí, pero el baño lo tenéis ahí completo, unos buenos closets que van incluidos y aquí no va incluido absolutamente nada, pero acordaros, ciertos elementos pueden llegar a un acuerdo con Alejandro. Exactamente. Ahí ya veis que están terminando lo que es la terraza con sus cristales, la vista a la parte de la calle principal del desarrollo. Yo sinceramente la veo bien, la veo amplia, está cómoda. Me voy a poner esta situación de acá para que lo veáis. Esta es la pared. Lo bueno que tienen estas habitaciones, una de las cosas buenas que han hecho, es que los closets no la han metido en la habitación, la han puesto en la parte del baño. Eso hace que sea más amplia la habitación, aunque no tenga tantos metros. Porque si tuviéramos un closet aquí, por ejemplo, pues ya te quita metros de habitación. Les digo aquí en la cámara que lo bueno que hacéis es que no ponéis los closets en la misma habitación, lo ponéis en la parte de acá, sobre todo en la recámara principal. En la principal y el diseño, este es un walk-in closet. La verdad que está de buen tamaño, Paco. Y tenemos aquí la ventaja de que esta casa pues también vas a contar con 3 baños completos, cada uno en una habitación. Pues vamos a ir a la siguiente recámara. La tenemos justo aquí a la derecha, tenemos aquí la entrada. Y tal como subimos de la escalera, hemos dejado esta recámara, vamos a la siguiente. Podría ser de tus hijos, podría ser de visitas, ya dependiendo. Y hasta una de las recámaras, por si tú no tienes tanta gente o personas en tu familia, la puedes utilizar como oficina por tu trabajo. Perfectamente. La señal de wifi aquí a Selvanova no hay ningún problema, llega perfectamente. Tenemos servicio, Paco, de fibra óptica con Terared. Ajá. Ahorita la empresa que está ofreciendo el servicio. Entonces las personas que trabajan aquí online, ningún problema, ¿no? Sin problema, hay paquetes desde 15 hasta 120 megas de velocidad, entonces sin problema. Eso es muy importante que lo sepan, porque más de uno dice, bueno, y si compro ahí voy a tener suficiente internet, Sí. la capacidad, pues la van a tener. En este caso el closet sí está puesto dentro, va incluido, Exactamente, Paco. está dentro de la habitación, pero como fijáis la pared terminaría aquí, estaría a la misma altura que del closet, ¿lo veis, no? Eso es importante. Entonces, si yo me pongo aquí, pues veis que aquí las dos camitas entran perfectamente Sí. y el aire acondicionado ahí y la entrada de luz que tenemos. Todas las habitaciones tienen entrada de luz, todas las habitaciones se ventilan bien. Exactamente, realmente aquí la iluminación es buena. Aquí tenemos una distribución que van a ser 2 camas individuales, Paco. Una king size también sin problema, una matrimonial, una queen, entonces pueden jugar con cualquier tipo de cama. Y en caso de que, por ejemplo, yo lo digo por mi caso, ¿no? Yo tengo ahí la habitación de matrimonio donde tengo mi intimidad y aquí yo me pongo en mi oficina de trabajo y en la última habitación me pondría la de las visitas o la de los hijos. Exactamente, eso también es muy buena alternativa, Paco. Y ahorita como están los tiempos con el home office les puede funcionar muy bien porque esta habitación tienes buena iluminación, tienes buen servicio de internet, tienes tu baño completo, entonces de aquí no necesitas salir para nada. Pues vamos a ver ese baño completo que me estaba diciendo Alejandro. Tenemos aquí la puerta del baño con luz encendida, que bueno. Aquí faltan las cristaleras, todavía no se las han colocado, se las tiene que colocar, que van incluidas la ducha y lo necesario para tu intimidad. Yo creo que el baño está bastante bien. El cancel, Paco, que iría incluido. Sí, el cancel está incluido, lo que son los cristales de la ducha, Sí. pero que en este caso no están puestos. Bueno, pues ya hemos visto la segunda recámara. Nos vamos a ir a la tercera, que está en la otra parte.
¿Vosotros os sentís que estáis paseando por aquí conmigo? ¿Lo veis esto pequeño? Yo lo veo bastante bien. Y luego la calidad de los materiales que están poniendo son bastante buenos. Aquí le van a poner ya el cristal. El área de lavado debe ser esta, ¿no? Ahí está el laundry room, así es. El área de lavado en la otra casa, en Sauce, estaba en la planta de abajo. Exactamente, aquí está en el nivel superior. Y esto es lo que yo decía antes, que teníamos ahí un trocito que le habían quitado de la habitación, que hacía parejo con el closet. El espacio. Y entonces aquí tendréis lo que es, bueno, ya veis que tenéis la salida de agua. Aquí tendréis el, ¿cómo se dice? El boiler, el calentador de agua. Sí, el boiler lo tendréis ahí, que eso sí que va incluido. Va incluido instalado. Y aquí podéis poner la lavadora y la secadora si queréis. Bueno, pues una vez que hemos visto eso, tenemos la entrada de esta habitación, que yo la veo muy bien. Aquí podéis poner una buena televisión si queréis. Lo que es el closet no está aquí en la habitación, sino está en la zona del baño. Exactamente. Por lo tanto, la cama que han puesto, una king size bastante amplia. Mira, tienes espacio para burós. Realmente no se siente como Así que reducido. si tenéis algún hijo que está casado, pues también pueden aprovechar esta habitación. Aquí, por ejemplo, podría ser otro closet, Sí. repisas para zapatos. Aquí tienes espacio todavía para poner algo adicional. Qué bueno. Sí. Aquí tendréis la vista a la calle, igual como en la otra, viendo vuestra terraza, viendo lo que es la avenida 38 y hacia la derecha el mar. Y hacia la izquierda para la selva, el interior de la península de Yucatán. Bueno, pues en este caso, una vez que estamos aquí en la camita, con esta buena luz que tenéis, tenemos aquí enfrente lo que es el closet y el baño. Exactamente. El closet bastante amplio, que lo podéis aprovechar de arriba abajo perfectamente. Va incluido esto. Sí. Luego tenemos lo que es en la parte del baño, con todo lo que estáis viendo va incluido. Solamente faltaría que tú le pusieras el espejo que te gusta y si quieres un armario por acá o otro armario por ahí colgando. Eso ya al gusto de cada quien. Yo lo veo bastante bien. Oye, explícame un poquito, Alejandro. Eso es la salida de aire, el Son extractor, extractores, sí. y aquello de ahí la luz. Ah, ok. Es que no vaya una luz más tenue para que no moleste cuando te estás Sí. duchando. Y ahí está funcionando ya el extractor. Ah, ok. Cuando está encendida la luz, el extractor está en marcha. Exactamente, Paco. Bueno, pues ya hemos conocido esta casa que se llama Tipo encino. Encino. Así es, son 155 metros cuadrados de construcción. Esta la tenemos desde 3.180.000 pesos. 3.180.000 pesos, hay una diferencia de unos 100 y pico mil en relación, 150.000 aproximadamente en relación a Sauce, ¿no? Aproximadamente más, unos 200.000 pesos, Paco. Sí, porque también le hablamos de la más económica, la más barata. Exactamente. Bueno, pues cerca de 200.000 en comparación con Sauce, Encino. Y ya nos despedimos de esta casa. Sí. Repetimos el precio. Desde 3.180.000, Paco. 3.180.000. A la hora de yo quedarme con esta vivienda, por ejemplo, ¿el apartado de cuánto subiría? La reservación es de 25.000 pesos, Paco. Tenemos de 7 a 14 días para formalizar la operación ya con la reservación, que es darle el 30% a la firma del contrato, lo demás previo a la firma de escrituras. Está contemplado entre finales de diciembre y principios de enero estar firmando escrituras ya de las primeras casas aquí de Coto 9, Paco. Y luego también si trabajáramos con el préstamo hipotecario con HSBC porque esté en Estados Unidos, antes has comentado que podía dar el 10% de enganche y el resto con el préstamo. Exactamente, cuando aplicamos un crédito hipotecario, el mínimo para desembolsar es el 10% y el otro 90% lo financia el banco, Paco. Pero si ustedes quieren aportar un poquito más de inicio, me lo comentan y yo les hago las cotizaciones para que sepan cómo les va a quedar su crédito hipotecario. Muy bien, pues cualquier duda que tengáis, aquí tenéis a Alejandro para que os apoye y os saque adelante la compra de esta vivienda. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a la tercera, ¿no? Así es, Paco, que es el modelo Topacio. Es la más pequeña de todas. Bueno, ¿me vas a permitir que vaya fuera un momento? Porque quiero enfocar la casa desde fuera. Y una vez enfocada desde fuera, ya veis que hay una diferencia de tamaño, no muy grande, pero sí hay una diferencia de tamaño. Aquí solamente hay pues cabida para un vehículo. Exactamente. Y en este modelo se llama Nopal. Modelo Topacio. Ah, Topacio, perdón. Así me es, equivoco son yo. 3 recámaras con 2.5 baños. 2.5. Una de... Bueno, hay dos recámaras que tienen un baño común y la principal que tiene baño más, privado. más el medio de planta baja, Paco. Bueno, pues vamos a conocerla
Voy a parar un momento la cámara para descansar un poco porque Ale está volando el dron. ¿Ya ha terminado el vuelo? ¿Ya lo has terminado? Yo no sabía ni que estaba volando, chaval. Esta casa te la has perdido, ¿no? Uy, ¿te has asustado o qué? ¿Esta casa te la has perdido? Sí. ¿No la has llegado a ver? No. Pues pégale un vistazo ahora cuando termines con el dron. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No calculé bien y me pegué. Ah, sí. Fijando que las tres casas más o menos son parecidas en el aspecto de fuera, pero hay pequeños detalles que sí que cambian un poquito en las piedras, pero va a quedar bastante bien porque ya veis la terraza como queda, espectacular todo. Vamos a conocer Topacio. Vamos, Paco, adelante. Bueno, pues Topacio me imagino que estará menos avanzado en lo que es la preparación, decoración. Exactamente, es la más atrasada. Pero... La más atrasada. Ahí donde estás tú sería en la entrada de un vehículo. Mira, si lo sabes acomodar, puede que los dos entren. Pero hay que hacerlo con cuidado. Sí, porque tienes que dejar un espacio para pasar. Están limpiando. Vamos a pasear por aquí un poco, por el desarrollo. Le vamos a dar tiempo a la persona que está haciendo la limpieza porque está fregando el suelo en este momento. Entonces lo que queremos es darnos un paseo por aquí para que vean la calle como quedaría. Ya se ve espectacular la curvita. Aquí Alejandro, vosotros soléis tener aparcamiento para las visitas. ¿Dónde estaría el aparcamiento para las visitas? Va a haber más o menos 3 áreas programadas, Paco. La primera es entrando aquí a mano derecha. Justo en esa parte. Exactamente. Al centro va a haber otra, tengo entendido, y al final también va a haber espacios para visitas. Es que es importante ese tema. ¿Por qué? Porque no solamente tenéis vuestros carros, sino que tenéis visitas. Entonces las visitas no pueden dejarlo en tu casa si tú tienes tus carros ahí puestos. Tendría que ir al área de visitas. Y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque a veces hay problemas con ese tema. Entonces, en este caso, una de las zonas de visitas sería esta. Exactamente. Y al final va a haber otra área de visitas también. Bueno, pues esta es la entrada. Estoy enseñándoles cómo es el recorrido. Esa es la parte de las áreas comunes. Ya lo veis que hay una casa central en medio. Luego en la otra parte habría otra. Entrada y salida. Y esta es parte del circuito. Ajá. Continúa, es un circuito que da vuelta. Sí. Totalmente. Entonces, aún no sé cómo va a ser la circulación, si va a ser a la derecha. Siempre es a la Por la derecha. izquierda, pero así como está contemplado. Bueno, ahí va a ampliarse lo que son las villas. Va a haber Coto 10, Coto 11, Coto 12 Ajá. en un futuro, pero sí Coto 9 se termina aquí, Paco. Aquí justamente se termina Coto 9. Aquí van a haber villas. Aquí va a haber más villas. Aquí van a haber más villas que todas van pegando a la parte de la alberca. Exactamente. Es así, ¿no? Así es, Paco. ¿Y Pues, allá? ahí va a haber otro coto, diferente. Si pudiera irme por acá un poco y grabar en la zona esa de ahí, vamos a ir un momento. Sí podemos ir, Paco, nomás hay que poner los Me dices que me tengo que poner el casco para poder acercarme, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ¿hasta dónde tienes que buscar A la unos cascos? oficina. A la oficina. Oh, es muy lejos. Pero mira, le voy a preguntar a Alex. Oye, ¿tú cuando has grabado con el dron te has puesto encima bien para que se vea bien claro? Entonces no es necesario que vayamos, ¿no? ¿Lo vamos a ver bien claro con tu vuelo de dron? Las dos piscinas. Sí. Qué bueno, pues entonces ya está, ya me lo han A ver, solucionado. no son piscinas con acabado, solo es del... Sí, ahora del está en obra material. negra, Sí. en obra gris, mejor dicho. Pues yo quería darme un paseo por allí para ganar tiempo de cara a lo que está pasando en la última casa. Oye, esta Topacio, a ser más pequeña, ¿cuántos metros cuadrados tiene, dices? Son 136 metros cuadrados, Paco. Entonces son casi 15 metros menos que la última que hemos visto. Exactamente, así es. Entonces el precio va a estar en 2.900.000 2 o cómo. millones o 900, 2.856. De ahí para Ah, pues arriba. tampoco es verdad que lo dijiste antes el precio. Ya dependiendo de la ubicación, digo, los bases son esos. Ya hay algunas ubicaciones que están en la esquina, otras que tienen terreno excedente. Ahí los precios se incrementan. Oye, yo lo veo muy bien porque aquí los departamentos, los de 108 metros cuadrados, están en 2 millones, ¿qué? 2 millones, desde 2.150.000. Y son departamentos que tú estás compartiendo con otra gente. Aquí tienes vivienda tuya propia, es Exactamente, casa. independiente. Y por 700.000 pesos más tienes hasta como 50 metros cuadrados más. Aproximadamente unos 40, 50 metros aproximadamente, sí, Paco. Pero tienes una propiedad tuya, Sí. independiente, con amenidades increíbles, como hemos visto. Yo lo veo muy, muy bueno. Para el que tiene la posibilidad
de financiarse esa diferencia o de pagarlo, sí es recomendable también una opción de una casa, Paco. Pero al final de cuentas, cualquiera de los dos es una buena inversión. No, y no solamente es eso, claro que sí, cualquiera de los dos es una buena inversión, pero yo me acuerdo de estas personas que son mayores y quieren no subir tantas escaleras, aunque tienen ascensor. Tienen ascensores ahí. Pero aunque tengan ascensor, tú ya sabes que las personas dicen, si algún día se estropea, La luz se va. pues tienen la casa. Exactamente. Qué bueno. Voy a parar. Aquí en tu patio están fregando, acaban de fregar, pero vamos a subir, vamos a hacerlo diferente porque la planta de abajo todavía está mojada. Nos vamos a ir directamente a la parte de arriba, ya lo veis que eso está como mojado. Acaban de fregar. Vamos a, para no manchar mucho, bajamos luego a la parte de abajo, nos vamos a la parte de arriba. Esto es tu patio, es un desarrollo, bueno, un desarrollo, es una casa de 150 y tantos metros. Es un modelo de casa. Ahora nos lo va a decir Alejandro. Yo lo que voy a hacer es grabar la subida. Aquí acordaros que ponen un pequeño muro con cristal. Aquí va a haber pues un pequeño closet. Sí. Aquí hay protección, pero creo que va a ser de herrería. De herrería. Así es. Bueno, pues tenemos esta parte de aquí que sería una de las habitaciones. En este caso será la principal porque tiene baño. Esta es la principal, Paco. También está en muy buen espacio. Tenemos 60, más o menos 3 metros de largo, como por 2,50 de ancho. Tenemos también lo que es la terraza. Exactamente. Muy buena terraza. Y su baño completo. También tendríamos un cristal aquí transparente. Exactamente. Tenemos ya, pues, aparte de la habitación, ese aire ya lo consultáis con Alejandro. Esto sí va incluido, lo que es el closet. En esta parte también tenéis otra parte de closet que es importante que se sepa. Y justo detrás mío tenemos la entrada al baño. Pero está cerrado. Déjame chequear. A ver si hay suerte y se puede abrir. Buenas, ¿está ocupado, amigo? Sí, estoy limpiando. Se están limpiando. ¿Afuera no podemos tomar un video? Gracias. Está abierto el baño. Tenemos que todo lo que estáis viendo más el cristal que hay aquí, eso va incluido, tal como lo estáis viendo. Y el cristal de protección que tiene. Esa es la entrada de aire. Bueno, pues esta es la recámara principal. Exactamente, Paco. Pues nos vamos a ir por el pasillo. Aquí me imagino que iría un closet, ¿no? Aquí hay un pequeño closet, así es. Tenemos la entrada con una puerta aquí. Otra de las recámaras. Y esta recámara tiene el closet en esta parte. El closet va incluido. Todo lo demás que veis en la recámara no. Así es, tiene también su cubo de iluminación, Paco, natural, que está bastante agradable. Y será una de las secundarias, Paco, que comparte un baño completo junto con otra habitación. Bueno, pues vamos a ver. Esta es el área de lavado. Lo tenemos aquí a la izquierda. Esta sería el área de lavado. Es amplia. Y sí, el boiler sí va aquí, incluido. Bueno, pues esta es la otra habitación. Esta habitación ya casi la han dejado acabada. Vistas a la parte de fuera. Donde tenéis también otro closet que sí que va incluido. Y tenemos la tercera, bueno, el baño. El baño completo para estos dos alumnos. Este baño es un poquito diferente. Aquí iría el cristal de protección. Y es el baño que tenemos aquí con un buen espejo que tú le pondrías. Todo lo demás va incluido. Se ve bonito, ¿eh? Bueno, pues ¿Qué te esto pareció, es... Paco, este modelo, tu Passion? ¿Qué te pareció? Me pareció que es un poco más pequeño que los otros, Sí. un poquito diferente, Sí. pero también El precio apetecible también, por el ¿no? precio que tiene en comparación con un departamento que tenemos ahí al lado. Exactamente. Pues yo lo veo bastante apetecible, que se puede comprar, que se puede disfrutar, que tienes metros para tener lo que necesitas aquí. Acordaros que esto va protegido, ¿eh? Exactamente. Y bueno, pues, ¿me recuerdas el precio, Alejandro? 2.856.000 pesos, Paco, desde. Desde ese precio, dependiendo de este tipo de vivienda también cerca de la alberca y del área común. Exactamente, aquí de este modelo, Paco, sí no hay villas. No hay, No hay ninguno que tenga acceso directo a la piscina. Van a ser así en laterales.
Por eso también el precio es un poquito más económico. Exactamente, por los metros y por ese tema. Eso sería el baño común, lo que tenemos aquí, ¿no? Pasen adelante. Esta sería la entrada. Sí. Y tenemos el baño común para la visita. Y dentro de lo que es el baño común tenemos la sala comedor, que todavía no está puesta. Tenemos visita en este momento para verlo. Tienes el aire acondicionado, la sala comedor, que aquí iría la parte del sofá, sala de estar. Exactamente, puede ir el sofá aquí, comedor en este lado. Y tienes tu barra americana también en el área de la cocina, Paco. Sí, porque yo pondría aquí la zona de comer por tener la cocina aquí delante. Ya habéis visto la terraza como está preciosa. Y bueno, todo lo que estáis viendo de closet, piedra y tal va incluido. Lo que no va incluido es el extractor de aire, la cocina, eso no. Pero todo lo demás va incluido. Bueno, pues no está terminada de decorar, no está terminada, pero se ve interesante, ¿no? Sí, de hecho, pues parte de que vinieran fuera es la primicia. Prácticamente estamos estrenando las casas muestra, Paco. Casi nadie las conoce. Pues vosotros vais a ser uno de los primeros en conocerla. Por aquí ya veis, están trabajando rápido con todo lo que necesitan. Vamos a irnos para la entrada principal. Ya hemos hecho el recorrido, lo que necesitamos, que era conocer las tres tipos de casa muestra. Así es. De estos tres tipos de casa muestra, la Topacio que hemos visto última no estaría en esta zona, las otras dos sí. Modelo en cine Sauce sí los podemos encontrar en la modalidad de villa, con Sí. acceso directo a la piscina y área verde. Bueno, pues ahora imaginaros que vais en el carro y vais a salir de lo que es el Coto 9. Una vez que salís con vuestro carro, el de seguridad os abre la puerta, porque siempre hay vigilancia 24 horas, ¿a que sí? Y una vez que sales por aquí, pues tú decides. Si te quieres ir a la playa, vas por aquí. Si te quieres ir al supermercado de Plaza de América, también vas por allá. Exactamente. Y si quieres ir a otras partes de Playa del Carmen, pues ya eliges donde quieres moverte. Lo importante, Paco, que comentamos al inicio, va a ser las conexiones que vamos a tener en un plazo no mayor a un año, año y medio, que va a ser conexión con Rally Ibiza, ¿Sí? donde está la Plaza Ibiza Center, conexión con Lilis, Ajá. prolongación 38 Norte. O sea, este es un punto estratégico en Playa del Carmen, que a lo mejor en unos 10 años va a estar en un punto súper bien ubicado, ya todo desarrollado, que te va a permitir tener una casa con muchos servicios cercanos, a buena distancia de la playa y plusvalía. Pues, y aparte, la buena avenida que habéis cuidado, que estáis cuidando y que estáis haciendo que esto parezca mejor aún de lo que es. Exactamente, Paco. Porque la plusvalía la tenemos por todo, no solamente porque tu casa sea bonita, por lo que te rodea, por las amenidades y por la situación en la ciudad. Así es, Paco. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos pegamos un repasito rápido a Coto 8? Vamos, Coto 8, damos una vueltita, sí. Venga, pues vamos a conocer cómo está el Coto 8, los departamentos, que están muy bien.
Bueno, pues estamos llegando al Coto 8 que está justo al ladito, aquí con el carrito. Alfredo, nos has llamado hace nada, unos minutos, hemos estado hablando por teléfono, estás en La Rioja, España, y te voy a grabar un poquito el Coto 8 por ti, porque estás allí y todavía no me he venido ni a conocer tu departamento, que bueno, aquí habéis visto, de seguridad nos acaba de abrir la puerta, y esto es el Coto 8, donde todos son departamentos de 3 recámaras, ¿no? 3 recámaras, 2 baños completos, Paco, 100 y 108 metros de construcción. Bueno, pues la diferencia que hay, uno de 100 metros cuadrados, las habitaciones son más pequeñas, y el de 108 metros cuadrados, las habitaciones son un poquito más grandes. Es la única diferencia. Por lo demás está todo correcto, está todo igual. Ya habéis visto cómo está. Tiene cada uno su vehículo para aparcar, ¿no? Un lugar por departamento, Paco, así es. Un lugar para departamento, eso es importante que lo sepáis. Más espacio de visitas. Esta es la torre del señor Alfredo. Esta es la torre del señor Alfredo, la 818. ¿Él en qué planta compró? En tercer piso, en esquina, frente a piscina. Él lo compró de 108 metros De 100 metros cuadrados. De 100 metros cuadrados. Así es. Lo compró muy bien de precio en su momento porque estaba todavía recién construyéndose. Sí. Por debajo de 2 millones. Y esto es como lo estamos viendo. Ahora vamos a ir a la otra parte donde están las amenidades, ¿no? Exactamente. Y de este lado también, Paco, ya lo tenemos casi listo todo también. Entonces ahora a la venta ya quedan poquitos, ¿no? Nos quedan, Paco, no más de 30 departamentos. 30 departamentos que parecen muchos, pero cuando vemos todo lo que hay, más lo de la otra parte, es impresionante. Y muy poquito a la venta ya. Estamos esperando que para diciembre, Paco, ya a finales de diciembre ya tengamos venta total de Coto 8. Bueno, acordaros que habéis visto el vídeo en Paco Riviera Maya, que tenéis que contactar con Alejandro diciéndole que habéis visto el vídeo aquí en mi canal, en Paco Riviera Maya, porque si no lo decís, ni él ve nada, ni yo tampoco. Es muy importante. El teléfono de Alejandro, olvidaros de la central y tal, porque es la misma empresa. Bueno, esta es la parte de las amenidades. Ya habéis visto que han dejado un poquito de bosque en medio. Que han dejado un paseo por medio para por la noche o por el día hacer un paseíto por ahí como si estuvieras en la jungla. Que tienes una de las albercas aquí, ya lo veis, disfrutándola, con unas mesas y ducha y baño. Ahí tenéis todo eso. Luego tenéis el paseo, como os decía, por medio. Por la selva. Y ya veis las casas muy cercanas, muy cercanas. Vistas a las amenidades todas, ¿no es así? Todos tienen vista a la piscina o área verde. Esta es la casa club, en este caso, y ahí tenéis gimnasio y kick club, si no me equivoco, las dos cosas. Kick club. Bueno, otro paseíto, iríamos a la última alberca que está casi al final. Así que si tú estás en esta zona, pues tu alberca, pero puede ser la que tú quieras, pero la más cercana es esta, por ejemplo. En este caso, Alfredo, esta sería tu alberquita que la tendrías enfrente en la tercera planta. Así queda tu alberca a día de hoy. Bonita no, lo que sigue. Y no solo eso, a todos los demás que habéis comprado, que ya sois, pues no sé si 15 o 18, no tengo claro, pero habéis comprado bastantes del canal y estáis contentos con esto. Más de uno de vosotros ya ha venido a disfrutar vuestro departamento. Sí. Y me habéis hecho llegar las gracias porque habéis comprado a través de estos vídeos que estamos haciendo. Y gracias a Alejandro porque siempre los apoya, les busca todas las facilidades para que se puedan quedar con el departamento. Sí, la verdad que pues me acuerdo cuando empezamos a grabar, Paco, que fue en febrero. Sí, estábamos apenas con este edificio de aquí enfrente y ya estamos ahorita en la etapa final. Muchas gracias a todos los que nos dieron la confianza. La verdad es que compraron un muy buen producto, muy buen precio. Es una propiedad que está en preventa y que les va a estar generando buena plusvalía. Muchas gracias a todos ustedes.
Y los clientes nuevos que a lo mejor todavía están interesados, pues también están a tiempo, Paco. Acabo de pasar unas papeleras que son para heces caninas. Eso significa que aquí puedes tener tus animalitos, gatos, perros, sin ningún problema, ¿no? Exactamente. Y encima habéis puesto unas papeleras para que si están paseando agarren con su bolsita y a la basura. Exactamente, Paco. Luego los de mantenimiento lo sacan y lo guardan. Pues este es el paseo que estamos dando por esta zona. Ahora vamos al último otra vez para que veáis las últimas albercas que se están construyendo. Todavía no está acabado, pero que ya podéis ver el paseo, podéis ver las albercas. Y ya este sería el final, la última etapa de lo que se está construyendo. Sí, Paco, estos son los últimos 3 edificios disponibles. Este en el medio y del fondo. Son los últimos 3, de aquí lo tenemos prácticamente vendido todo. Ajá. Nos quedaría el del central y el último que está al Pues fondo. todo lo que queda a la venta está ahí situado. Exactamente. Pero ya habéis visto cómo está, cuando está acabado ya lo habéis visto en otra parte. Queda fabuloso. Y estos colindan, Paco, con Coto 9. Sí, estas son las villas o las casas que acabamos de grabar hace un momento. Así que este es el resumen que hacemos de aquí de Coto 8, porque ya sabéis que no os he abandonado. Siempre que he podido he grabado, cada mes os estoy grabando. Adelantos, novedades, todo. En este caso, pues ya sabéis, los precios han mantenido, lo han subido, ¿qué ha pasado? Andamos todavía, Paco, en el rango de los $100,000, afortunadamente. Entonces se pueden encontrar con un departamento en ese precio. De ahí para Bueno, arriba. pues ya sabéis que han mantenido los precios y desde aquí se puede ver cómo está las albercas, el paseo y cómo va a quedar. Y aquí hay la novedad que la explicamos. Sí, las plantas bajas tienen su puerta de acceso directa. Os lo voy a bajar un momento para que lo veáis. Estas plantas bajas de esta zona cambiaron la forma de trabajar. Aquí tenéis unos huecos, ahí lo veis, en donde el propietario de esta vivienda, de la planta baja, puede salir por aquí directamente a la alberca. Sí. ¿Es así? Que está padre, está práctico realmente. Las plantas bajas tienen ese beneficio. Ahorita por el nuevo diseño de este tipo de torre. ¿Ya queda alguna a la venta? Plantas bajas me quedan ahorita disponibles 2, Paco, que son estas de aquí. 2 plantas bajas quedan disponibles. Esta la estamos viendo, estas de aquí enfrente. Son departamentos de 100 metros cuadrados. Son los últimos que quedan en planta baja Ujú. para que salgas caminando hacia la piscina. Bueno, pues este sería el paseo que tú harías desde tu departamento sin necesidad de ir a la puerta de entrada y que puedas disponer de esto que estamos viendo ahora, que es maravilloso. Que todavía no está acabado, ¿eh? Que ahí tenéis pues para sentaros, para poner los camastros, el chapotadero, la alberca que está muy bien. Y ahí tendréis mesas para hacer los asados de carne, por ejemplo, para sentaros y disfrutar de una buena comida, que la tienes aquí en cualquier departamento, te puedes bajar. Y hasta podéis hacer fiestas privadas pidiendo permiso. Así es, puedes separar, Paco, la pérgola Ujú. para un evento en especial y tienes tú el uso completo durante todo el día. Y el resto de vecinos no es que no puedan bañarse, es que se pueden ir a cualquiera de las otras amenidades, ¿no? Exactamente, es por eso que tenemos De las 6 otras parques. albercas. Así es. Bueno, pues ya está, y esto es el paseíto. Aquí quedan 30 departamentos a la venta solamente. En cuestión de mes y medio o 2, piensan que se ha acabado. Exactamente, Paco, ya estamos en la etapa final. Por ahí todavía hay algunos clientes indecisos, Paco, que me han preguntado mucho. Se los dejo a su consideración, evalúen que realmente nos encontramos en la etapa final y pues, la oportunidad de adquirir el Coto 8 se va reduciendo el tiempo. Entonces, si lo desean, vuélvanme a contactar, llámenme y retomamos el tema. Pues nada, no solamente los que están indecisos, cualquiera que está viendo el vídeo. Yo estoy emocionado porque aquí han ido muy bien las ventas. Yo creo que estáis haciendo una buena acción de compra. Y nos vamos a despedir del Coto 8, nos vamos a despedir ya de Alejandro. ¿Has grabado el Coto 8 con el dron, Alex, también, un poco? Un poquito. Bueno, pues también lo podréis ver con el dron. La grabación que ha hecho, Pero muy poco, ¿eh? muy poquito, pero sí se podrá ver algo. Es un resumen rápido y corriendo. Esta sería la entrada y salida. Ya veis que todo es como estaba contando. Los de vigilancia, todo lo controla, aquí no puede entrar cualquiera. Y la seguridad que tenéis en casa es importante. Porque más de uno de vosotros que me preguntan, oye, ¿y la seguridad está allí qué tal? Pues ya lo veis. En este caso le deja entrar porque es de la empresa, pero en otro caso le pide identificación y la identificación se la quedan y al salir te la devuelven.
Y esta es la avenida donde podéis dejar, si tenéis más de un carro, podéis dejarlo en la avenida, fuera, como han dejado estos coches, porque dentro solamente puedes tener uno. Exactamente. Entonces Pero aquí puedes fuera en la dejar- avenida puedes dejar. También lo pueden dejar en la zona de visitas, ¿no? También zona de visita, exactamente. Pero si tú eres propietario y dejas habitualmente todas las visitas, los demás se pueden enfadar porque cuando vienen sus visitas siempre está ocupado. Realmente no se puede utilizar el estacionamiento de visitas si eres propietario. Te voy a ser Claro. honesto, Paco. Dentro del reglamento especifica que no está permitido. Para eso tienes tu lugar y para eso las visitas también tienen que tener un espacio. Pues ya veis lo bien cuidado que está el pasto, las plantas, todo. Estos son otros cotos. Los cotos 6. Este es el coto 6 que fue otro boom. Fue impresionante también en su momento. Bueno, todo lo que hacen ellos, la verdad que tiene éxito. Todas tienen sus ventas y su importante plusvalía. Exactamente, que es lo importante, Paco, la plusvalía. No solamente es lo que tú comentas, que la construcción esté bonita, hay que considerar las amenidades, dónde está situado el desarrollo, y es un conjunto de todo que te puede permitir a tener una inversión exitosa. Ya lo sabéis, que compráis ahora, dentro de unos años queréis vender, la ganancia que tenéis es tremenda, importante. Bueno, por aquí ya vamos a ir llegando a las oficinas, ahí se va a quedar el carro, yo ya me estoy despidiendo de Alejandro, voy a parar un poquito, aquí en la esquina tenéis un Oxxo y por ahí cerca tenéis la Plaza de las Américas, está como a 1 kilómetro de acá aproximadamente, Sí. total que en carro en 2 minutos estáis allí. Bastante Nos bueno. tenemos que hacer la foto para la portada del vídeo y nos la vamos a hacer hoy aquí en las oficina. oficinas Sí. y aquí ya despedimos el vídeo. Yo creo que ha sido interesante, que está muy bueno. Tenemos la novedad de las 3 casas que hay disponibles en las villas del Coto 9 y desde aquí vamos a despedir lo que es el vídeo del día de hoy. Os recordamos, ¿qué día estamos? Estamos, Paco, a 2 de noviembre 2021. El día de difuntos, ¿no? Día de Muertos, felicidades a todos. Bueno, Por aquí estamos. bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Ya llevamos unas cuantas visitas aquí en Selvanova. ¿Qué te parece si nos acercamos un poquito a la playa desde acá, como hemos hecho otras veces, y de ahí ya nos vamos a comer? Es que les quiero enseñar, tenemos el carro ahí, imaginaros que salimos de cualquier coto de aquí de Selvanova, y es esta calle. Esta es la avenida aquella tan bonita que tenemos en la 38. ¿Qué me querías decir? Que si nos vamos al Tox. Sí, bueno, el top que está aquí al lado para comer, pero tengo que ir a la playa, ¿vale? Porque los que nos siguen quieren saber cuánto tiempo hay hasta el mar. Creo yo que os pasa eso. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Las oficinas de ventas de Selvanova, el primer tope que tenemos aquí, y vamos a pasar hacia, bueno, esta es la avenida 38, son las 12:47, no sé si la cámara lo verá, 12:47 de la mañana. Bueno, ya es de la tarde, porque a partir de las 12 ya es la tarde. Entonces, os voy a grabar un poquito, así circulando, pero no mucho. Sino cada cruce voy a parar, porque no es bueno en un cruce grabar así al lado del otro cruce. Y por aquí todavía es doble carril, pero ya no hay lo del medio que lo hace Selvanova. Esa es la otra buena cosa que tiene. Aquí se convierte en un carril de doble dirección, porque aquí a la derecha, más adelante se va a convertir en el doble carril, que falta todavía. Aquí tenemos la Plaza de las Américas, ahí, justo ahí, pues ni 1 kilómetro, kilómetro y pico, y seguimos en dirección de la playa. Todavía no hemos pasado a la Federal, en breve vamos a pasar. Este es el edificio Humana, que ya lo tenemos a la venta, es un edificio de oficinas. Voy a parar hasta llegar a la Federal. Aquí cerca de la Federal, ya habéis visto, se ha convertido otra vez en doble carril por la derecha y doble carril por la izquierda. Y estamos llegando ya al semáforo que hay al lado de la Federal. En este momento son las 12:50, no sé si lo veis bien. 12:50, 1 menos 10, hemos salido a 47, total son 3 minutos y poco llegar a la Federal. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y aquí simplemente son los semáforos lo que va a hacer que me retrase más o menos a la playa. Depende de cómo me encuentren los semáforos, tardo 2 minutos más o 3, o tardo 3 minutos menos. Y el semáforo en verde hemos estado esperando 1 minuto justo.
Y esto es la entrada de la 38 desde la Federal hacia lo que es el mar. Aquí bajando pues tenemos topes a veces como este, que hay que tener cuidado. También es doble carril porque las avenidas son de doble carril como mínimo. Aquí a la izquierda tenéis el Urban Tower, que ya lo he grabado 3 veces, es un desarrollo que está bien situado. Esta avenida es importante, ¿por qué motivo? Voy a parar aquí un momento el carro, tenemos el semáforo en rojo. Esta avenida es importante porque justo arriba, en la Federal, van a hacer lo que es la parada del Tren Maya. Entonces esto se va a convertir en una avenida de mucho paso, donde los negocios van a tener mucha plusvalía. Bueno, pues vamos a seguirle, tanto esta avenida como la CTM. En verde, aquí otro minuto que hemos de estar esperando y seguimos avanzando. Entonces ya estamos muy cerquita de lo que es la avenida bonita, hermosa. Esta es la avenida 25, lo que acabamos de cruzar. La siguiente es la 20. Este desarrollo que veis aquí a la derecha es Ipana, que lo hemos grabado también, es impresionante, os lo recomiendo. Muy bien situado y justo da a la avenida 10. Es impresionante este desarrollo, ¿eh? También mirar mis vídeos en la lista de reproducción de desarrollos, lo vais a ver. Esta es la avenida 10. Estamos llegando a la quinta avenida, ya la veis que está aquí, voy a ir un poco más lento para que se vea un poquito. Está en este caso así como lo estáis viendo, está con gente. Y este es el inicio de la avenida 38 al mar. Espectacular, no, lo siguiente. A cualquier hora, en cualquier momento, de noche, de día, cuando el sol está dando fuerte, esto es impresionante. Lleno de buenos restaurantes, de algunas tiendas como esa que son impresionantes también, con algunos cenotes. Hay aquí uno a la derecha y otro aquí a la izquierda. Ahí hay un cenote. Bueno, pues ya llegando casi al final de la avenida tenemos Miranda, que es otro desarrollo que tenemos a la venta, algún departamento, y un desarrollo que hay igual como Miranda, de la misma empresa, más pegado a la izquierda. La Vagabunda, que es muy bueno para desayunar, y el restaurante griego que tenemos aquí a la izquierda. Y este es nuestro recorrido. ¿Qué hora es? 12:55. En total, ¿cuánto he tardado? 7 o 8 minutos. No hemos tardado más. Y habéis visto que me he parado en 2 semáforos y hemos tardado 1 minuto en cada semáforo. Este es el restaurante griego. Vuélame el dron aquí para que vean qué playa tienen. Estos que le encanta Selvanova, la bajada que tienen. Es que el lugar es maravilloso. Yo os voy a grabar con el dron y os lo voy a poner al final un poquito, o con el vídeo que haga después. Mira, aquí hemos estado los últimos días porque está José. Que José ya estos días, hasta que se vaya a Canadá, me imagino que me irá mandando vídeos porque yo no se los he pedido. A él le encanta hacerlos. Y ya he puesto un apartado que pongo los Paqui reporteros. ¿Qué significa? Puede ser cualquiera de vosotros que está de vacaciones que me quiere enviar el vídeo donde está, del hotel, de las playas o de los celotes, y yo lo publico al final del vídeo. También puede ser de Miquel, de Alejandro Sierra Alta, de Astrid con los cuadros, cualquiera de ellos que me quieran enviar un vídeo y yo lo vea. Que grabarlo en horizontal con el celular, si lo grabáis en vertical es muy más difícil publicarlo porque no se ve tan bien. Yo al final de los vídeos voy a poner los días que haya, lo que ha grabado los Paqui reporteros. Ese es el otro apartado que quiero poner. Yo creo que está bueno. ¿Por qué? Porque vosotros venís de vacaciones y lo podéis compartir conmigo, salís ahí en el vídeo de Paco en Riviera Maya como un buen recuerdo. Yo creo que está interesante, ¿no? Y aparte mis amigos como son Miquel, Astrid, Alejandro Sierra Alta y alguno que otro más, pues pueden hablar de su trabajo, pueden hablar de su vivencia en ese momento, de dónde están, y todo eso sale en el canal al final. Bueno, el mar está así hoy. Esto es Magical, el desarrollo, digamos el resort o hotel, que está impresionante, me gusta mucho por sus palapas. Esto es la vista al mar. En este momento el sol está tapado por las nubes y así está la gente en la playa en este momento. No sé si mi amigo José está por aquí, porque son sus últimos días aquí en la Riviera Maya hasta que venga de nuevo, y no sé si está en este momento aquí o está comiendo ya en casa. Pero lo que sí que vamos a hacer es pasear un poquito por aquí y que disfrutéis
de cómo está el mar, porque se ve que está... Hay aire, un poquito de aire, pero está hermoso, Mira cómo se ve la playa, qué pasada. Hola, ¿cómo estáis? Para YouTube. Hasta luego. Bueno, pues esta es la playa que podéis disfrutar. Cualquier playa, la más cercana diría yo. Porque ahí al lado tenéis Mamitas. Playa Mamitas es de las más conocidas en Playa del Carmen. Y ahí a la izquierda la de la CTM. Estas playas son bastante seguras, muy raro que tengan ninguna molestia. Son playas de mucha arena. Me refiero dentro del agua, donde no te molesta andar por ellas y donde tampoco es peligroso porque va bajando poco a poco. Sabéis que la gente se mete un poquito para adelante y están tranquilos. A veces hay cambio de arena, se mete más para adentro de la arena, el mar gana o pierde. Esto ya depende. Bueno, pues espero que os esté gustando el vídeo del día de hoy. A mí me encanta. Y si no fuera porque vengo así vestido, pues yo ya estaría dentro con mi bañador. Ya sabéis que a mí me encanta bañarme día sí y día también. Es fabuloso y a esto le llamo mi segunda oficina. El motivo, porque muchas veces hago trabajo dentro del agua. Parece mentira, pero es verdad. He encontrado situaciones... Mira, hay una persona que me quiere saludar. ¿De dónde vienes? De Canadá. Qué bueno, de Canadá. Siempre te vemos. Ah, por aquí estaba José también, que es de Canadá. Mi señora. Hola. Ella te reconoció. Ella me reconoció. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén, ¿estáis de vacaciones por primera vez? No, estamos aquí varias veces. Estamos ahora por 6 meses. 6 meses vais a quedaros. Vamos a estar aquí por 6 En meses. el invierno lo vais a pasar aquí. Qué bueno, qué buena decisión. Buscando, así que La voy a mucho saludar a su gusto esposa y me voy ya. conocerte. Anita. Anita. Hola, Anita. Así que venís por 6 meses. And Miss Paquito Spanish, but nice to meet you. We know you. Gracias. We see you on TV in Canada. Muchas Siempre nos gracias. vemos en Canadá. Sí. Los videos tuyos, bien informativos. Muy bien, Muchas pues gracias. We watch all your videos. Vemos todos los videos tuyos. muy bien. Nos vemos estos días por acá porque A la vais a estar 6 próxima. meses, ¿vale? Que vaya todo bien. Ya me voy. Qué bueno. Hasta otra. Hola, mi esposo se puede sacar una foto con usted. Sí, Nina y Carlos, desde Chicago. De Chicago. Qué bueno conoceros de vacaciones hasta dentro de 2 o 3 días. ¿Seguís el canal? ¿Estás contento con los vídeos? Oh, sí. Muy sí. contento. ¿Te han ayudado algo en tu Oh, estancia? sí, por eso vengo para mirar los apartamentos, los lugares para investment. Qué bueno, pues aquí estamos en el día de hoy. Yo ya me despido de vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Chao. 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 Bueno, es que hemos estado grabando, pero la batería se acabó. Yo no sé dónde se ha acabado, si se ha acabado con los anteriores que me reconocieron o con ellos. Pero qué bueno poderos saludar cuando estáis aquí en la playa, de vacaciones, y que encima me decís que mis vídeos os ha ayudado mucho a tomar la decisión de venir o de ver cómo está la situación en la playa en ese momento, o el tema de los departamentos que os estoy grabando. Qué bueno que sea así, porque a mí me alegra que no sea pues unas grabaciones que no sirven para nada. Ya me voy para el carro porque está Alex y yo me imagino que ya ha bajado el dron. Pues esta es la 38 de nuevo. Ya saliendo tenéis un 8 aquí y los restaurantes, toda la avenida. ¿Os ha gustado el recorrido? Los que habéis comprado en Silvanova, ¿qué os parece? Los que queréis comprar también, ¿qué os parece? Para mí está muy bueno. ¿Alex está grabando con el dron o no? Alex está grabando desde el carro, así, el chavalote. Bueno, ahí en la playa me he encontrado 2 familias que me han preguntado por ti fuera de cámara. Y qué bueno que estás aquí trabajando un poco con el dron. ¿Quieres saber qué parte es la que me está grabando? Mira, toda la costa, ya lo veis, a vista de dron. Y no a mucha altura en este momento para que lo veáis bien. Ayer ya os informé de que el tiburón toro lo tenemos a 300 metros aproximadamente. Impresionante, ¿no? Lo que sigue, pero aquí nos acercan, aquí no hay peligro. Y es una atracción turística más que la que tenemos aquí en Playa del Carmen.
sobre todo durante los meses de noviembre hasta marzo.
a Casa Sofía a comer el mediodía. Ese menú económico que tiene es muy bueno. Estoy aquí con Charlie. Hola, Desde Aguascalientes nos acompañas. saludos. Qué bueno. Acá. Ahora lo vamos a conocer más. Nos vamos a sentar un momento. Charlie, estamos aquí con Alex en Casa Sofía. Ya lo has visto en los vídeos más de una vez, ¿no? Sí. Y cuando lo ves en los vídeos y ahora te sientes aquí, ¿qué tal? ¿Qué te parece el restaurante? No, pues ya me siento dentro del video. Oye, ¿cuánto tiempo hace que viste ese primer vídeo del canal? 4 meses. ¿Y has decidido venir hace poco a vivir aquí en la Riviera Maya? Sí. ¿Estás viviendo en Tulum? Ahora estoy viendo en Tulum. ¿Y qué tal te sientes en Tulum? Muy a gusto. ¿Llevas cuánto tiempo ahí? Todo el Caribe es muy a gusto. Llevo aquí, bueno, en playa viví un mes. Ahorita acabo de llegar allá a Tulum. Estuve yendo y viniendo por cuestiones de trabajo. Pero, pues, muy a gusto. En el mes que he estado aquí en el Caribe, muy a gusto. ¿Habías venido anteriormente? Sí. Y entonces tu ilusión era venir a vivir acá. Realmente sí tenía planeado a poner un negocio, pero ahora las circunstancias me aventaron y pues yo feliz porque se adelantó mi proyecto. Qué bueno. ¿Has ido a alguna playa? Ahorita sí, nada más a Tulum, hacia la que siempre, a la que había la zona hotelera, pues, Sí. no sé cómo se llame, y aquí, aquí por Playa Mamita. Bueno, Ya ves que te digo que vivo por esa calle. pues nos vamos a ir conociendo de vez en cuando, ¿no? Sí. Pues Muchas gracias, muy amable. venga. Muchas gracias, muy amable. A ver, qué bueno. Que nos llega la comida, vamos a verla. Estamos con el menú de ejecutivo, ¿eh? Esto es importante con saberlo porque el menú de ejecutivo aquí en Casa Sofía ha cambiado un poco. ¿Qué significa? Por ejemplo, el tema de las verduras. Este es un acompañamiento de plato que se paga aparte. Y los acompañamientos de plato pueden ser puré, verduras, pueden ser ensalada, cosas así. Y vale 25 pesos y eso te lo acompañas con el plato principal que has pedido. ¿Perdón? Es un menú de ejecutivo. No, es en serio, sí come mucho. Muy amable. ¿Podría tener un poco de ketchup? Aquí Mira. tenemos pollo a la plancha, ale milanesa Es un de corazón. pollo con papas fritas. Es un corazón. ¿Es un corazón? Sí. Y yo también me he pedido otra milanesa Ese es tuyo. con ensalada. El té ya estará frío. ¿Por qué no tengo? Pues querría un poquito más de pan, por favor. Esto es un buen trocito de aquí en mi boquita. Bueno, este es el pastel de queso, ya lo veis. 25 pesitos con el menú. El café, 10 pesos con el menú. Aquí tenéis el brownie con helado, no nos podemos quejar. Es una maravilla. Bueno, pues aquí nos vamos camino de casa en un momentito. ¿Qué te ha parecido la pizzería, bueno, el restaurante Casa Sofía? Súper bien, muy bien. La comida muy rica, muy bien como sirven los platillos y muy económico. La verdad. ¿Te ha sorprendido el precio? Que sí? La verdad mucho, sí, está muy económico. Pues ya veis, la tarde un poquito nubladita, pero cuando pega el sol pega fuerte. Y vamos a seguir trabajando un poco. Hoy las 7 de la tarde en el mercadito de playa, al lado de la quinta. Está entre la quinta y la primera. La primera es esa de ahí. Y la quinta, esta es la calle 24. En la calle 24 tenéis el Caimán, siempre música en directo a estas horas, animado, pero en este caso todavía están descansando. Muy buena música que hacen a la vuelta, cuando salga del gimnasio lo vais a ver. Ya han puesto preparado para tocar la música y se suele llenar. El ambiente en la quinta muy bueno todavía. Ya lo veis que están pasando. En los restaurantes también se ve bien, ya lo veis. Lleno, bien. Vuelve el gimnasio. Me voy a pasear un poquito por aquí. Mira, me he venido por aquí, ¿por qué? Porque tenemos aquí a Charlie. Me despido de ti porque vas a seguir con tu trabajo, con tus cosas. Muy amable. Nos vemos dentro de poco. Hasta luego. Y me voy a ir por esta zona. Mira, Charlie acaba de llegar aquí hace un mes desde Aguascalientes y le estaba diciendo simplemente, llegué también de Aguascalientes aquí, porque viví 1 año y medio en Aguascalientes. Mientras tanto vamos a ver la gente cómo pasea. Él ha venido para quedarse. Él ha venido para quedarse, quiere hacer vida aquí, en la Riviera Maya. En este momento estuvo un mes aquí en playa y ahora se ha ido a Tulum.
Yo le puedo decir que llegar aquí a Playa del Carmen y estar arriba, como yo ahora vivo más o menos bien, no es fácil, ¿eh? Yo he tardado años, así que tú puedes ser que tardes menos. Eso depende de cada quien, de qué es su oficio, de su forma de vida, de cómo generar ganancias. Pero cuando llegas sin nada, prácticamente, llegar a situarte y estar arriba, lo primero que te aconsejo es métete en los mínimos gastos posibles, tanto de dormir, como de comer, como de salir, para poder hacer un equilibrio en tu vida donde no te falte el dormir y el comer. Y con esa base, cuando ya la tienes equilibrada, empieza a mirar qué más puedes hacer para generar unos ingresos. Porque muchos de los que vienen se equivocan. Piensan en, yo quiero vivir en un buen departamento, no me importa pagar un poquito más, sin haber generado ingresos. Les auguro pues que en breve tienen que dejar la Riviera Maya porque no pueden aguantar los gastos. Acordaros de una cosa. Aquí el nivel de vida no es como en otras partes de México o en otras partes de Europa. Aquí el nivel de vida se dispara. De un año para otro se dispara. ¿Por qué lo digo? Porque donde yo vivía, o donde hemos vivido muchos, hace 7 años, actualmente está el triple, 3 veces más caro. Bueno, mira, aquí tenéis esto. Qué bueno. Eso es solamente el dormir, el comer igual. Los alimentos bastante más caros. Y cualquier otra cosa, el no desparques, todo. Tu sueldo en estos 7 años, como mucho, ha subido un 10%, un 15%. Eso lo tenéis que tener muy claro. Bueno, pues yo me voy a ir para el gimnasio, ya dejo de pasear por la quinta. Es un pequeño tip que os quería pasar, porque aquí veis negocios que se supone que dan mucho dinero. Meseros que veis por acá que se supone que ganan mucho dinero. Los meseros muchas veces aquí en la quinta tienen un sueldo de 2.500 pesos, 2.500 pesos cada quincena. ¿Cómo viven y cómo ganan bien? Gracias a las propinas de los que se sientan a comer. Pero si hay temporadas un poco más bajas, eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, pues hago el paseo de vuelta. Que tú vienes con un trabajo online de fuera, con sueldos de Europa o de Estados Unidos, esto es el paraíso para ti. Pero si vienes con sueldo mexicano, trabajando en un trabajo normal, tipo medio, tienes que ser muy inteligente. ¿Cómo inviertes tu dinero, tu peso a peso? Eso sí, yo llegué a acostumbrarme a pasear mucho, a bañarme en la playa y a cocinarme, lavarme la ropa a mano y que mi hijo no le faltara dormir y comer. Esa fue la base que yo tuve. Pero no fue un año ni dos, ¿eh? Yo le echaría 4 años así. Y luego poco a poco fui subiendo, muy poquito a poquito. Por eso a día de hoy valoro tanto pues lo bien que estoy, muy agradecido a vosotros también, los que seguís el canal, porque confiáis en lo que hago, en mi trabajo. Bueno, pues ya veis, cuando veáis en la quinta farmacias como esta, lugares de belleza, que en este caso no veo ninguno aquí al lado, este cerró hace poco. Hay peluquerías y eso en la quinta, de esteticien y todo eso. Es porque en Estados Unidos, Canadá, estos países se paga muy alto el precio allí. Y aquí, a un precio de la quinta les parece barato. Pero para nosotros, los que estamos acá, son carísimos. Bueno, pues ya me despido de aquí de la quinta. Espero que haya gustado el vídeo de hoy. Yo creo que está un poquito bien. Pensaba hacer 2 vídeos, pero al final voy a hacer uno, aunque va a ser un poco largo.
Normalmente los vídeos que estoy subiendo ahora, si alguien me manda un vídeo, como por ejemplo ahora me acaba de enviar uno José, no lo he llegado a ver el vídeo, lo descargaré y creo que estaba en Puerto Morelos hoy. Pues yo los llamo los paquirreporteros. Si tú quieres ser un paquirreportero, me mandas el vídeo y al final del vídeo yo os lo agrego, siempre que sean vídeos de la Riviera, de cosas de acá y que ayude a los demás a entender las cosas con vuestras palabras. Ya empezó lo de spinning y aquí vengo a hacer el ejercicio a diario. Bueno, pues ya salimos del gym, las 8:10 de la tarde, una horita prácticamente, está bien, una horita. Ya no pensaba grabar más, pero como el carro lo tengo justo ahí abajo donde está el mercadito de playa, pues ya este trocito lo voy a grabar, dando las gracias a los que me seguís, a los que estáis apoyando el canal, que no estamos en un momento fácil para nada, que las visitas han bajado 5 veces de las habituales, que en vez de ir a más vamos a menos, pero no es culpa vuestra ni mía, creo yo, porque nos estamos esforzando en hacer crecer el canal. Ya cambiará para bien, ya cambiará para bien esto. Yo no me voy a desanimar, voy a seguir luchando. Bueno, en este momento la quinta está así. Y ahí delante tenemos el Caimán, que ya habéis visto cómo ha ganado de gente. De cuando he salido antes con el carro, que pasó por aquí, no había nadie. Ahora se empieza a llenar todas las mesas poco a poco. Y la música en directo que sigue estando pues en descanso en este momento. Todo esto es el Caimán, llega hasta acá. Y esto de aquí al lado es el mercadito, donde encontráis unos lugares de comidas un poquito más económicas que en la quinta. Está muy bien, son comidas mexicanas variadas. Y yo llegando a La Bonita me está esperando y vamos a ir para allá. También estos sitios lo están poniendo cada vez más bonitos. La cara, Mickey solo trabajando. Entonces hemos venido a Puerto Morelos, muy bonito día, qué bonito. Y aquí tenemos el parque, nuevo parque que dicen que está recién, lo han remodelado, está muy bonito. Y allá está el mar está muy cerquita, los restaurantes, todo. Bueno, después les muestro otro poquito más del video. Hasta luego. Aquí los que están llegando de hacer un tour. Y aquí los que van a hacer un tour. Y el muelle se termina aquí, está destruido. El huracán lo destruyó. El huracán destruyó el muelle. Y ya me iba a caer. Iba a ir a dar al agua, como que fuera un pato. Bueno, aquí está el muelle y la torre de Pisa, que la vemos desde aquí. Bueno, aquí estoy en Puerto Morelos, allí se ve The Five, y aquí miren todas las casas bonitas que hay aquí. Qué bonitas las casas que se ven. Mikel está muy bien ahí, con su chava, con su señora. Miren aquí